noches, sean todos bendecidos, bienvenidos. Esta es la pastora Vivian Borrero, pastora de la Iglesia de Restauración Senderos de Fe en Caguas, Puerto Rico. Y como todas las semanas nos reunimos los martes aquí en Senderos de Fe, tu iglesia virtual, para estudiar y profundizar en la palabra del Señor. Y esta semana concluimos la serie de estudios, los nombres de Dios. Específicamente estuvimos conversando de las características del Señor, de nuestro Dios Padre, de Yahweh, de Hashem, que han sido manifestadas a través de la Biblia y cómo nosotros podemos echar mano de esas características conociendo cada una de ellas mediante los nombres que han sido plasmados en la Biblia para Dios. Y también hablamos del nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre, en el que toda rodilla se doblará. Pero antes de continuar y de hablar de lo que será este último espacio de la serie de estudios bíblicos de los nombres de Dios, vamos a presentarnos en oración. Ahí donde estás viéndome, oremos, vayamos a la presencia de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, Espíritu Santo, invocamos tu presencia, Señor. Te invitamos a este espacio de adoración, a este espacio de intimidad contigo, a este espacio para entenderte, para conocerte, para estar en intimidad en tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, por tu presencia en nosotros y con nosotros. Señor, yo te pido ahora que tu revelación, tu sabiduría, tu palabra de ciencia esté en nosotros. Señor, que tú reveles y que tú des. Gracias, Maestro. Gracias. Bendigo a los que nos escuchan, sea ahora, en este momento, o que estarán viendo la grabación. Gracias, Papá, por esa palabra fresca que tú envías. Gracias, Señor, por lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén, amén y amén. 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 Entonces, la pasada semana estuvimos compartiendo el nombre de Jesús y leíamos el anuncio de la llegada de Jesús proféticamente en Isaías 9:6 y luego también leíamos el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero en la manera que fue expresado en 1 de Juan 3:23. Y decía, o dice, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como nos lo ha mandado. O sea, que Juan sustituyó amar a Dios sobre todas las cosas con creer en el nombre de su Hijo Jesús. Porque Él nos amó con tal amor, tan grande fue su amor, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un mandato, una orden, pero también con esa orden hay una condición y hay un resultado, hay un regalo de vida para aquellos que creemos. Y el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre, el que tiene toda autoridad, en el que toda rodilla se doble. Y la semana pasada estuvimos estudiando el nombre de Jesús y cómo la Biblia nos instruye respecto al poder y la autoridad que ha sido investido en el nombre de Jesús, porque Jesucristo mismo se invirtió totalmente en ese nombre. Él dio todo lo que tenía. Todo su ser fue molido por nuestras rebeliones. Murió y con muerte de cruz por nosotros, para que en su nombre
pudiésemos nosotros tener autoridad, para que en su nombre pudiésemos nosotros echar fuera demonios, para que en su nombre podamos declarar sanidad. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Y es tan importante creer en el nombre de Jesús que al creer y confesar recibimos el privilegio de ser llamados hijos de Dios y somos coherederos y nos sentamos juntamente con Él a la diestra del Padre. El que guarda sus mandamientos, dice 1 de Juan 3, verso 24, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? Lo dice el verso 23, que creamos en el nombre de su Hijo Jesús. Seamos obedientes, hagamos una introspección en nuestra vida como cristianos. ¿Nos amamos unos a otros? ¿Creemos en el nombre de Jesús? ¿Hemos entendido y comprendido la autoridad y el poder que nos es dado en su nombre? Jesús, 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 Espíritu de vida es dado mediante su nombre. Y ese nombre sobre todo nombre ha de ser manifestado en toda plenitud y toda perfección cuando Él regrese, porque lo veremos tal y como es. Entonces hoy yo quiero hablarles del nombre no manifestado aún. Y para hablarles de ese nombre no manifestado aún, ya pronto les voy a decir cuál es, comenzaremos en el libro de Oseas. Oseas era un profeta que se le llama el profeta del corazón quebrantado. Él tuvo su ministerio durante el reinado de Jeroboam II, uno de los reyes más malvados que existió en la historia de Israel. Y el profeta existió y estuvo en su ministerio hasta los tiempos de Acaz y Ezequías en Judá. Él estaba en la época en que Israel estuvo en el exilio en Asiria. Y en ese tiempo el pueblo de Israel tiene una condición espiritual pésima. Es un tiempo donde adoran a otros dioses, donde se juntan con otros pueblos para adorar dioses paganos como Baal, como Astoret, como los becerros de oro. Y Oseas es un profeta de ese tiempo, de un tiempo en que no hay fidelidad del pueblo de Israel con Dios. Y Dios le ordena a Oseas casarse con una prostituta. Y ambos tienen 3 hijos, que estaremos analizando sus nombres, porque revelan el mensaje profético que está en el libro de Oseas. Hablaremos de pacto, hablaremos de matrimonio, hablaremos de perdón, analizaremos las características y el nombre de Dios que no ha sido manifestado aún en su plenitud. Y comencemos por la palabra Oseas, porque es bien interesante que hemos estado hablando de Jehová, del Dios que existe en sí mismo. Hablamos de Jesús, como su nombre en sí mismo es una acción. Es la acción del Dios que salva, que viene de la raíz de Yehoshua y que acciona el propósito de Dios para nosotros, que siempre fue salvarnos, que fue restaurar nuestra relación con Él, que fue llevarnos de regreso al paraíso. Y el nombre de Oseas en antiguo hebreo también significa salvación. Su raíz es Yehoshua en hebreo. El nombre original de Yehoshua, de Josué, precisamente era Oseas. Pero Moisés se lo cambió a Josué, que significa Yahweh salva. Yahweh salva. Qué maravilloso que Moisés cambió el nombre a Oseas y se lo cambió a Josué. Y Josué fue quien llevó e introdujo el pueblo
de Israel a la tierra prometida. Jehová salva. Jesús, Dios salva. El Dios que salva ahora, en este momento, en este instante. No es casualidad que el profeta Oseas, quien lleva la raíz del nombre de Dios de salvación, sea quien profetiza este nombre que les voy a hablar. Oseas, el profeta, que significa la salvación de Yahweh, fíjense la diferencia. Jesús está en nombre activo. Dios salva. Oseas, salvación de Yahweh. O sea, antes de que suceda. Jesús, la manifestación de la salvación de Yahweh. El profeta Oseas es el primero de 12 profetas menores que se recogen en el Antiguo Testamento. Es posible que viviera en el norte de Israel durante el siglo 8 a.C., de acuerdo al contenido del libro. ¿Sí? Como les dije, se consideró un profeta de fatalidad o condenación, aunque bajo su mensaje hay una promesa de salvación, que es lo que vamos a hablar. Al inicio del libro, Oseas 1 al capítulo 3, Dios le ordena que tome por esposa a una prostituta y que tenga con ella hijos de la prostitución. Al primer hijo, Dios le dijo que le pusiera como nombre Jezreel. Jezreel, haciendo referencia al valle de Jezreel. Y fíjense qué interesante. Quizás digo mucho que interesante, pero es que esto me vuela la cabeza. Jezreel es el valle donde Israel venció muchas batallas. Es el valle donde se redujo los hombres que iban con Gedeón a 300, donde se ganó la batalla de Gedeón con solo 300 hombres, que solamente los que no se inclinaron y no soltaron su espada y no perdieron la alerta y la guardia, no bajaron la guardia, fueron los que quedaron en ese ejército, y Dios le dio la batalla, la victoria en la batalla a Gedeón ahí, en el valle de Jezreel. Es el mismo lugar donde se ganó la batalla de Megiddo. Y es el mismo lugar también donde los filisteos ganaron al rey Saúl. Pero no se queda ahí, porque este valle que está rodeado por todas partes por montes, el monte Tabor, el monte Gilbor, por el río Jordán, por Samaria, que una vez se dice que el Mediterráneo se conectaba con el Mar Muerto a través de este valle. Este mismo valle próspero es el valle que se llama el Valle del Harmagedón, tomado del hebreo Har Megiddo, y donde se especifica que será la última batalla entre el bien y el mal antes que nuestro Señor regrese a buscarnos, antes de los 1000 años. Ese es otro tema y otro estudio. Pero transliterado Armagedón también significa la montaña de asambleas de tropas. Entonces Dios le dijo a Oseas, al profeta, que pusiera como nombre a su primer hijo Jezreel, haciendo referencia a ese valle. La segunda hija se llama Lo Ruama, que significa indigna de compasión, no digna de compasión. Y el tercero, Lo Ami, pueblo ajeno. En algún momento, Gomer, la esposa de Oseas, lo abandonó por un amante. Y Dios le dijo que fuese a esa mujer prostituta, adúltera, y la amase, que amase a su propia esposa, que la perdonara y que fuese a rescatarla.
Y Oseas fue y compró a su mujer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada. O sea, él pagó el precio por ella que había sido prostituida y la trajo de regreso a casa con él para amarla por siempre. Y el texto tiene un mensaje trascendente porque en aquel momento la familia de Oseas reflejaba la relación adúltera del pueblo de Israel con Dios, porque tenía simultáneamente dioses politeístas, porque estaban con otros dioses y a la misma vez, simultáneamente, querían mantener una relación con Dios. A lo malo llamaban bueno y a lo bueno malo, y decían que estaba bien y querían estar con el Señor y proclamaban que Dios era su Dios. Sin embargo, lo ponían en el mismo nivel de otros dioses. Entonces los nombres de los hijos de Oseas también tienen un elemento profético. El primero anunció de la caída de la dinastía reinante en Jezreel en ese momento. Los otros dos demostraron la ira de Dios, porque los israelitas habían roto su pacto al adorar a otros dioses. Ellos habían hecho pacto de Dios que el Señor sería su único Dios. Y se habían ido a inclinarse a los Baales, y a los becerros de oro, y a los astorets, y a todos otros dioses de estas otras poblaciones que estaban a su alrededor. Y llegará un día en que Dios bendecirá ese lugar. Hay parte del cumplimiento profético que ya se ha visto, que fue la venida de nuestro Señor Jesús, quien pagó por precio el rescate de los hijos de Dios y de su iglesia. Continuemos leyendo entonces. En el capítulo 2, verso 16 del libro de Oseas, surge el nombre no manifestado aún. En aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Ishi significa esposo, mi esposo. Y Baali está relacionado con Baal, Baal es la raíz, que significa mi Señor y Maestro. Y el pueblo de Israel estaba colocando a Dios, que es el Dios verdadero, al mismo nivel que el Baal, tratando de adorarlos a ambos, como les explicaba anteriormente hace unos momentos. Pero Dios quiere revelarse a nosotros como Jehová Ishi, como el esposo. Y la relación de esposo, fíjense que es la relación más elevada de la familia humana. ¿Por qué? Fue el diseño original de Dios en el paraíso. El diseño de que el Señor los unió para que caminaran juntos, para que se multiplicaran, para que se conocieran en la intimidad. La relación de esposo y esposa implica todo aquello que es íntimo y personal. Lo voy a repetir. La relación de esposo implica todo aquello que es íntimo y personal. La expresión más alta de ese amor se encuentra mencionada en el Cantar de los Cantares, en Cantares 6:3 y 7:10, donde la novia dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Es por amor. Es por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren qué hermoso lo expresa en Oseas 6, verso 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahí les está explicando cuál es la relación de Ishi que él quiere. Esta es la versión Reina Valera, pero si vamos a la versión Palabra de Dios para Todos, dice:
Lo que yo deseo de ti es fiel amor y no sacrificio. Mi amado es mío y yo soy de mi amado. Fiel amor es lo que deseo de ti y no sacrificio. Quiero que ustedes me conozcan, no que me hagan ofrendas. Quiero que ustedes me conozcan. El deseo, el anhelo del Padre es que lo conozcamos. Y Jesucristo recordó este versículo, esta palabra en Oseas 6:6 y lo enfatizó en Mateo 9 y nos envía a entender. Miren esto como lo dice Mateo capítulo 9, verso 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento. ¿No les parece que Jesús está hablando de la relación de esposo? La relación del esposo con una mujer adúltera que cometió errores, un pecado, pero el amor sobrepasa todos los pecados. El amor cubre todas las faltas y el amor de Dios fue por encima de todos nuestros pecados, de los pecados del pueblo de Israel, de los pecados del mundo, para sanar, para restaurarnos y para traernos de vuelta a casa. Porque mi amado es mío y yo soy de mi amado. Aprended lo que significa misericordia quiero. Misericordia. Cuando dice la palabra misericordia en Oseas 6, habla de fiel amor, habla de fidelidad. El Señor quiere fidelidad. San Mateo capítulo 12, verso 7 dice, esto es Jesús hablando, si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Si supieses lo que significa, tendrías amor, tendrías fiel amor, habría fidelidad. San Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, este se refiere a nuestro Señor Jesús, pero el mundo no le conoció. Entonces, si el Señor nos está diciendo que misericordia quiere y no sacrificio, y que lo que Él quiere es que nosotros le conozcamos, y cuando se habla de Jesucristo se dice que el mundo no le conoció. ¿Por qué lo mataron? Porque no lo conocieron. Oseas 13, versos 4 y 5 dice, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. El Señor nos conoció en el desierto. ¿Cuál es tu desierto? ¿Dónde está tu tierra seca? El Señor te ha conocido ahí, pero Él quiere que tú lo conozcas, que no conozcas otro Dios, que no conozcas otro Salvador, que entiendas cuán grande es su fiel amor, su misericordia por nosotros, que se invirtió todo en la cruz del Calvario para salvarnos y restaurar esa relación y traernos de regreso a la relación de esposo. Jehová Ishi. Miren qué interesante el significado de la palabra conocer en hebreo. La palabra conocer en hebreo es yadá. Yadá es una raíz primitiva que dice o quiere decir saber, que quiere decir entender, estar alerta, reconocer, comprender, considerar. Pero lo más que me gusta es que cuando habla de esta palabra y de esta raíz, te dice entender y conocer en la intimidad. Muchas veces se utiliza la palabra en una manera de intimidad de pareja.
Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, Yadá, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Conoció Adán a su mujer Eva, conoció Yadá. El Señor quiere que lo conozcas en la intimidad. El Señor quiere que veas la revelación de Él en su fiel amor como nuestro esposo. ¿De qué me sirve hablar lenguas humanas evangélicas? 1 Corintios 13. Si me falta el amor, no soy más que una campana que repica, platillos que hacen ruido. ¿De qué me sirve profetizar, penetrar los secretos y poseer la más profunda ciencia? ¿De qué me vale tener toda la fe que se precisa para mover montañas si me falta el amor? No soy nada. ¿De qué me sirve desprenderme de todos mis bienes? E incluso entregar mi cuerpo a las llamas si me falta el amor, de nada me aprovecha. El amor es comprensivo, servicial, nada sabe de envidias, de jactancias ni de orgullos. No es grosero ni egoísta, no pierde estribos, no es rencoroso. Disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor nunca muere, no deja de ser. Vendrá en cambio un día, aquí vamos, que nadie profetizará, nadie hablará en lenguaje misterioso, nadie podrá presumir de una profunda ciencia. Ahora, en efecto, nuestro saber es limitado, limitada nuestra capacidad de profetizar. Escuchen esto, mas cuando venga lo completo, desaparecerá lo que es limitado. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme adulto, le dije adiós a las cosas de niños. Ahora vemos confusamente, como por medio de un espejo, pero entonces le veremos cara a cara. Ahora conozco, Yadá, solo de forma limitada. Entonces conoceré Yadá del todo, como Dios mismo me conoce. 3 cosas hay ahora que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. De todas ellas, la más grande es el amor. Mirad cuán grande amor, mirad cuán fiel amor. El Señor quiere revelarse a nosotros. Mientras estamos aquí y mientras se manifiesta lo completo, mientras le vemos cara a cara, mientras llegamos a conocerlo, a que se manifieste el esposo, tenemos el amor, tenemos su Santo Espíritu. Jehová Ishi, mi marido. El libro de Oseas presenta a Jehová en su característica de esposo fiel, amante y perdonador. Pasaremos, en otras palabras, de una relación de siervos a una relación de esposos. Miren qué lindo, como dice Oseas 2, 16 al 23. Donde nos presenta un Dios que indica que ya no será más Baali, no será mi Señor, sino mi Ishi. Les comencé a leer hace un ratito. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, mi marido, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de Baales, y nunca se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré pacto para ti con las bestias del campo, las aves del cielo, las serpientes de la tierra. Quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. ¿Qué les dije que era la misericordia? Su fiel amor. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás, Yadá, a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. ¿Qué quiere decir?
Dios siembra. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de los Ruama, la que no es compadecida. Y diré a Loami, el que no es mi pueblo, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Pasaremos de relación de siervos a esposa. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio resplandeciente, para recibir al rey. Apocalipsis 19, 7 al 9 decreta la gran cena de las bodas. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 21, 2 al 3 y 7. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Jehová Shammah. Y ellos serán su pueblo, Ami. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Jezreel devela a Jehová Shammah, mediante la manifestación de su Hijo Jesús y su nombre, para lograr la manifestación de Jehová Ishi. Esta característica, aunque parcialmente expresada, aún no se ha manifestado en su totalidad. Es la esperanza de vida, la expectativa de la iglesia, llegar a las bodas del Cordero, que habla Apocalipsis 21, del 1 al 7. Verso 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Aleluya. Apocalipsis 9, verso 27. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Nosotros seremos la desposada, somos la iglesia que Él viene a buscar su esposa, Él será nuestro Ishi. Jehová Ishi. El verso 27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Nosotros entraremos. Apocalipsis 22, 16, 17. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, oiga, ven. Diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de vida gratuitamente. La iglesia añoramos el cumplimiento de Apocalipsis 22:20. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Jehová Ishi se manifestará en su totalidad cuando lleguemos a las bodas del Cordero. Ven, Señor Jesús. Que esta palabra haya sido
de inspiración, que haya sido de revelación a tu vida. Y si no has hecho una declaración de fe aún para aceptar a Jesús como tu único y exclusivo Salvador, hoy yo quiero que hagas esta oración conmigo. Luego yo voy a orar por ti. ¿Sí? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido perdón por mis pecados. Confieso que Jesús de Nazaret es mi Señor. Entra en mi corazón. Creo que moriste por mí, resucitaste y regresarás. Ven, Señor Jesús. Gracias por entrar a morar a mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ahora yo oro por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hay fiesta en el cielo. Celebramos la vida de esta persona que hoy decide confesar tu nombre aquí en tu iglesia virtual, Señor, porque todo espacio donde tú estés, donde estemos reunidos en tu nombre, allí tú estás, Señor. Así, papá, que yo bendigo a esta persona, Señor. Te doy gracias, Señor. Tomo autoridad, ato, reprendo, paralizo todo espíritu inmundo que ha estado molestando y te doy gracias, Espíritu Santo, porque a partir de hoy su vida cambia. Gracias, Señor, porque su nombre está escrito en el libro de la Biblia, de la vida, por Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Jehová Ishi, el nombre no manifestado aún.